Espíritu Santo. Amén. Hoy les voy a platicar de cómo mi esposo dejó el alcoholismo y pues parte de lo que ha sido Jesús en nuestro matrimonio. Esto lo hago porque pues lo quiero compartir por si alguien está pasando por una situación similar o necesita escucharlo como testimonio de la obra y la grandeza de Dios y del Santo Rosario también. Voy a leer la palabra porque creo que pues es importante para que sea Dios quien hable. Y voy a leer el Génesis 2, del 21 al 24. El Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Él exclamó: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Bueno, para gloria de Dios, mi esposo tenía un problema de alcohol desde antes que nos casáramos. Cuando éramos novios nosotros, pues yo sí veía cómo era su consumo de la bebida, pero para mí no era nada malo. O sea, para mí era normal porque yo acostumbraba a ver eso en mi familia. Acostumbraba a ver a mi papá tomar, emborracharse. Yo también tomaba. Cuando yo tenía al novio, pues yo no lo veía mal, lo veía normal. Pero ya cuando pasamos al matrimonio, que era pues vivir con esa persona día a día, todos los días, estábamos esperando a nuestra bebé, pues se volvió como pues un problema. Y claro que yo al empezar a rezar el rosario, acercarme a Dios y tener esta relación más íntima con Dios en la oración, pues yo veía que eso no estaba bien. Y claro que no estaba bien porque iba a afectar la salud de mi esposo y de un padre de familia, ¿no? De un papá, que ya es como un niño inocente, depende de esa persona, de ese padre. Entonces yo empecé a rezarle a la Virgen que por favor ayudara a mi esposo con eso, porque ya era que, o sea, diario verlo tomar. Yo dije, bueno, o sea, yo sabía que le gustaba eso, pero no sabía cuánto le gustaba. Entonces, pues ya ahí sí que yo quería, como quien dice, forzarlo a controlarlo, como empezarle a controlar de que, oye, no tomas, oye, esto y así. Quiero platicarles también de cómo a veces por no practicar la castidad, sí afecta, te puede afectar de diferentes maneras. A mí, como me afectó el no haber practicado la castidad, pues te hiere el corazón, empiezas a tener heridas y la manera en como a mí me afectó fue como querer controlar y poseer a mi esposo. O sea, yo entré al matrimonio y era como que quería controlarlo y poseerlo. O sea, de que no hagas esto, no hagas aquello. Y no quiero que hagas esto. Y, o sea, que te vuelves la mamá. Y actúas como una mamá, así de que dándole órdenes al esposo. Y es normal, pero no está bien. O sea, es normal cuando, pues sí, tienes heridas y hay que sanar, pero no está bien. Y la forma en como yo supe que no estaba bien eso fue una vez que
rezando frente a la imagen de la Divina Misericordia, yo le pedía mucho a Dios por mi esposo, porque yo decía, ay Dios, es que él toma mucho y así, y como que ya empiezas a ver eso muy mal, porque como tú ya estás acercándote a Dios, pues ya empiezas a ver como que al otro lo que hace muy, muy mal. Y también es una manera del demonio de atacarnos para que nada más estemos enfocados en el otro y no en nosotros. Y pues así es como el demonio pues me estaba atacando, o sea, enfocándome en mi esposo y pues no en lo que yo tenía que cambiar, en lo que tenía que sanar. Y bueno, una vez rezando por eso, por mi esposo, yo le pedí a mi esposo que no fuera a ver a unos amigos, porque yo sabía que ahí iba a, pues a tomar y así, ¿no? Entonces yo así que por favor, Dios, estos amigos no tienen un matrimonio, no son mis amigos. Y bueno, el caso es que Dios me dijo, o sea, sentí como una voz en el corazón que me hablaba y me decía, déjalo y ponlo en mis manos, solo ahí ponlo en mis manos y no pelees. Y ahí sí entendí que a Dios no le gusta que nosotros provoquemos peleas. O sea, la Biblia sí habla mucho de ser sumisas y creo que tiene la razón. Hay que ser sumisas al esposo, pero siempre estando en oración. O sea, si tú eres sumisa y no tienes una relación con Dios, pues no está bien. Tienes que tener una relación con Dios y tu esposo también. O sea, tu esposo también tiene que tener una relación con Dios. Si él no tiene una relación con Dios, pero tú inicias un camino ya de conversión, aquí en la palabra dice que los dos llegan a ser una sola carne. O sea, claro que lo que tú hagas como esposa va a afectar al otro. Y lo que tú no hagas también va a afectar al otro. O sea, lo que hagas y no hagas o dejes de hacer va a afectar a ambos en un matrimonio, porque son una sola carne. Están unidos en el sacramento del matrimonio. Esta palabra fue leída en mi boda, el día de mi boda, y miren, cuando empezó a pasar toda esta situación en mi casa, yo empecé a ver cómo mi mamá y mi papá, yo de chiquita los veía que se amaban. Y para mí verlos que se amaban era como yo creía en el amor por ellos. O sea, yo recuerdo decirle a mis papás, yo creo en el amor por ustedes, por verlos a ustedes. Pasaron los años, porque un matrimonio pues lleva mucho, o sea, puedes durar muchos años. Y ellos al no practicar la religión, al alejarse de la fuente de amor que es Dios, pues, hubo un gran caos y un gran problema. Y yo al ver eso, yo decía, pues es que yo me quiero casar, yo sueño con casarme. Pero si no invito a Dios desde ahorita que me caso, pues en un futuro claro que voy a tener serios y graves problemas. Y aún así, a veces Dios pone problemas, ¿no? Como nos casamos y resultó que yo era una controladora, lo quería poseer y controlar a mi esposo y a él, claro que eso no le hacía feliz. Y él pues tomaba diario y claro que eso a la larga iba a traer problemas de salud y problemas de un padre posiblemente muy perdido en el alcohol, qué sé yo. Pero era eso, o sea, que yo decía, cuando yo tenga un problema en mi matrimonio, yo también quiero rezarle a Dios, yo quiero tener su ayuda. Entonces, por eso me quería casar a la iglesia, o sea, por eso de ahí también nació mi deseo de casarme a la iglesia, porque yo decía, es que, o sea, al inicio te casas enamorada y luego vienen los problemas. ¿A quién le vas a pedir? ¿A quién le voy a pedir ayuda? A Dios. Entonces no quiero como eso, o sea, de que alejar a Dios y luego ya cuando venga el problema decirle, ay no, sí, ahora sí te quiero. No era como de ya, o sea, ya lo quiero y por eso quiero casarme a la iglesia. Cuando yo empiezo a ver ese problema de mi esposo, pues yo veía que él quería renunciar a ese alcoholismo, porque yo ya le estaba diciendo, oye, tienes que dejar de tomar, oye esto y así. Pero él trataba y aparentaba que intentaba renunciar a eso, pero no podía.
Entonces lo que él hacía era esconder el whisky. Y bueno, una vez en Navidad, en la misa de la víspera de Navidad, fuimos a misa, era cuando pues todavía había restricciones por el virus y era de que el primero que llegue pues entra y van a entrar cuantos, o sea, un cierto número de personas, pero pues ya hasta ahí, ¿no? Entonces llegamos al templo y no entramos porque llegamos tarde. Y luego, o sea, como que ya las cosas estaban poniendo como tensas y mal porque no entramos, luego nos equivocamos de hora y el caso es que ya estaba así yo de que no vamos a alcanzar misa de víspera de Navidad. Ya cuando entramos finalmente a una misa, a un horario que esperamos en el estacionamiento, mi esposo estaba como pues como crudo, como lo llaman en México de que estás crudo. Y yo sí estaba como un poco pues molesta por eso, pero intentando no molestarme. Entonces como que eran, parecían como que estábamos teniendo pruebas. O sea, como que era una cosa que ya el demonio que yo me enojara, pero yo decía, no, no me voy a enojar porque lo que les decía, a Dios no le gustan las peleas. Entonces era como, no, no me voy a enojar. Pero luego era otra cosa y yo estaba así de que quería enojarme y era como, no, no me voy a enojar y así. Entonces ya en un momento yo sí empecé a llorar porque era como, es que yo solamente quería venir a recibir a Jesús en víspera de Navidad. Y, y bueno, el caso es que entramos a misa y en misa mi esposo se estaba quedando dormido porque estaba crudo. Y estaba así de que sentado en la banca y estaba así. Y porque ya era tarde, o sea, alcanzamos ya una hora tarde. Y bueno, pues yo empecé a sentir mucho coraje porque yo decía, "Ay, o sea, está crudo, víspera de Navidad y así en el templo y así, ¿no?" Entonces yo empecé a sentir mucho enojo hacia mi esposo. Y cuando volteo a ver enfrente el crucifijo, empiezo a rezar para que Jesús quitara todo eso dentro de mí. Y luego llega la hora de la comunión y pues dije, ¿cómo voy a recibir a Jesús estando enojada? Y empezamos a caminar a recibir a Jesús y le dije a Jesús en el crucifijo, mirándolo a él en la cruz, dije, enséñame a amar a mi esposo. Si no le vas a quitar el alcoholismo, enséñame a amarlo, porque tú lo amas. O sea, yo dije, Dios, o sea, Jesús, tú lo amas. O sea, aquí así tú lo amas. Entonces, si tú lo amas y no le vas a quitar esto, porque yo ya estaba rezando por eso, entonces enséñame a amarlo así, así, tal cual, con eso. O sea, como tú lo amas, pues enséñame a amarlo como tú lo amas con eso, así, con el alcoholismo. Entonces, yo dije esas palabras y recibí a Jesús en víspera de Navidad y ese coraje se fue, o sea, todo ese sentimiento se fue. Estaba como muy, muy en paz y sentía mucha alegría de que, o sea, dije, es que solo Dios basta, solamente Él, o sea, es lo que importa, o sea, tenerlo a Él solamente basta, o sea, es Jesús solo basta. Entonces se acabó misa y salimos afuera y mi esposo en el estacionamiento eh, empezó a llorar. Y yo pensé, o sea, ya ve, ¿no? O sea, mi cabeza de que se murió alguien. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Y era como un llanto, mmm, no lo sé, o sea, como cuando, pues sí, como cuando te dicen que alguien se murió.
así, en un llanto así. Y no podía hablar. Entonces ya cuando se tranquilizó me dijo perdón. Y yo, no, no te preocupes, o sea, no te preocupes. Porque yo así de que, qué bueno que es eso, o sea, creí que ibas a decir que alguien se había muerto. Y me dice, perdón, es mi culpa. Pero yo le dije, no te preocupes, o sea, ya ya venimos a misa, ya recibimos a Jesús, era lo único que quería, o sea, vamos a la casa, hay que cenar, no pasa nada. Pero yo no entendía, o sea, yo creía que él se estaba disculpando porque ya se estaba tomando la culpa de que habíamos llegado tarde y todo eso. Pero para mí ya era como, ya no pasó nada, o sea, ya tengo alegría, vamos a cenar. Pero él realmente se estaba disculpando de que él estaba mintiendo, ocultando el alcohol. Lo que él hacía era como fingir que estaba tomando menos, pero no estaba tomando menos. O sea, escondía como el alcohol y aparentaba conmigo tomar menos, pero realmente estaba tomando más o sea, como siempre, mucho. Y eso era lo que realmente estaba sucediendo. Él sí llegó, durante todo este proceso, llegó a ir mucho a la confesión y ya después platicando con él me decía que él iba a confesar eso, pero me decía, es que yo sabía que iba a volver a caer, pero iba y lo confesaba, iba y lo confesaba. Si alguien está pasando por una adicción y sabe que va a volver a caer, no importa, tú ve y confiésalo cuantas veces sea necesario. O sea, si son muchas, no importa. El demonio te va a decir, ay, qué hipócrita, otra vez vas a caer, ¿para qué vas? No importa, tú ve y confiesa, tú ve, no se rindan, de verdad. Una vez escuché que Jesús, no sé quién dijo, pero alguien dijo que Jesús no se cansa de perdonarnos. Nosotros nos cansamos de pedirle perdón, pero Él no se cansa de perdonarnos. Entonces vayan a confesar su pecado. Y bueno, eso fue la víspera de Navidad. Después en la Epifanía, que son como 10 días después, 10 días, o sea, nos acordamos perfectamente de las fechas. En la Epifanía del Señor, mi esposo renunció al alcohol y se libró de esa adicción. Y les voy a platicar cómo fue. Una noche antes de la Epifanía, yo tuve un sueño que mi esposo estaba en el baño y era real mi sueño, o sea, mi sueño era tal cual era la casa donde vivíamos y parecía que realmente había sucedido. Yo me levanto de la cama y miro hacia el baño y estaba mi esposo con los ojos cerrados y estaba así como toda su expresión era como si se estuviera quemando y él gritaba y como queriéndose quitar las llamas. O sea, yo vi como una persona que se está quemando, pero no vi las llamas, solamente era como el grito y el dolor de una persona quemándose en fuego. Entonces cuando yo me acerco porque yo quería ayudarlo, empecé a ver que mi esposo se encorvaba y haz de cuenta que la carne se le pegaba como a los huesos, se le empezaba a pegar a los huesos, la carne, el cráneo, le podía ver el cráneo, él se encorvaba, le podía ver como la columna, los huesos de toda la columna como encorvado que le brotaban. O sea, ella se estaba convirtiendo en algo muy feo. Y cuando él hacía todo eso, algo negro salía de él y veía como algo negro oscuro salía de su rostro, de su cuerpo y era un demonio negro que me abría la boca, una boca horrible y me gritaba, así se iba hacia mí, esa sombra negra y me gritaba ¡ah! Y es como que me gritaba y pasaba así, o sea, ¡uf! Y cuando me pasaba así gritándome, mi esposo ya no estaba así de chupado, ya estaba con frío, pero seguía con sus ojos cerrados. Entonces él estaba con frío así
Y yo lo agarraba y le decía, ven, acuéstate en la cama. Y lo recostaba en la cama. Y así fue mi sueño. Entonces termina el sueño y yo despierto y veo el cuarto y veo a mi esposo y dije, de verdad pasó, sucedió. Y dije, ¿qué hueso? Y dije, mi amor, ¿estás bien? Y ya Nicolás despierta, le platico mi sueño y él sentado en la cama, yo creí que me iba a decir, ay, qué sueño tan loco o algo así, pero su cara era como asustado. Y él estaba asustado y él no dijo nada. Entonces, a mí sí se me hizo muy extraño o sea, que no dijese nada, que estaba como asustado, pero yo no quería indagar más porque para mí ya había pasado un tiempo en el que yo estaba luchando con no pelear. Y sí había una voz, yo creo que era el demonio, que me susurraba de que piensa mal, está tomando, o sea, como cosas malas de mi esposo. Y yo luchaba al ignorar esa voz porque yo escuché que el padre Claudio da una bonita reflexión sobre cómo el pensar mal de las personas no es bueno. Cosas negativas, todo eso, cuando uno tiene pensamientos malos, así sean pensamientos malos hacia otra persona, que tú digas, ay, yo sospecho que algo negativo o algo así, nosotros le ponemos una espina. Él decía, le pones una espina a la cruz de Jesús, la corona de Jesús, perdón, la corona de Jesús. Entonces, pues yo ya luchaba con no pensar cosas malas de él. Muchas veces que te dice el mundo de que ay, confía en tu intuición, a veces eso nos orilla a hacer cosas malas o a peleas. Y pues eso era lo que quería el demonio, ¿no? O sea, como que mi intuición me orillara a tener peleas. Porque miren, yo sabía que yo no iba a quitarle el alcoholismo a mi esposo. Porque no importara cuánto diálogo le dijera, él no iba a dejarlo porque yo le dijera eso. Era una pelea espiritual. Entonces yo sabía que tenía que orar por él y amarlo. Porque, miren, yo me casé con mi esposo, yo lo elegí en mi libertad. O sea, nadie me obligó, o sea, yo elegí a mi esposo. Entonces tengo que elegirlo todos los días de mi vida, así como es él. Y amarlo. Y en algún momento Dios va a obrar. O sea, ya era como eso mi esperanza y mi confianza. Y eso de que no pensar mal. Entonces yo ya no dije nada porque ya no quería como que el demonio me empezara a decir, ay, ¿qué está queriendo decir? O algo así, ¿no? Entonces ya quedé callada y vamos a tener una fiesta por la Epifanía en mi casa y ese día mi esposo sí estaba tomando poquito. Entonces en unas ocasiones yo lo vi que salía como a la camioneta y pues, o sea, yo así de que no pienses mal, no pienses mal. Y total que al final de la fiesta, pues sí estaba muy, muy, muy tomado. Entonces, pues yo dije, ay, qué raro que con una cervecita pues se ponga muy mal, ¿verdad? Pero bueno, entonces él se va y se acuesta y se cae dormido y yo empiezo a tener una batalla con el demonio. Y el demonio me empezó a susurrar y me empezó a decir, ve, o sea, de verdad, así. Me dijo, ve a la camioneta, abre la mochila de donde él guardaba sus cosas para jugar hockey. Me decía, y ahí vas a encontrar algo. Y yo dije, ay, sí, bueno. Y ahí voy, abro la puerta, salgo y con las llaves para abrir la cajuela y digo, no, no, porque ya estoy actuando, porque ya estoy pensando que él oculta algo. Y dije, no, y empecé a luchar con esa tentación. Y dije, no, no. Y gracias a Dios no lo hice porque si yo hubiese hecho eso y hubiese encontrado algo, hubiese habido
problema. O sea, creo que mi reacción hubiese sido de mucho malestar. Pero bueno, total que entro y voy y le digo, oye, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Y ya bajamos y le digo, necesito que me digas qué está pasando. Bueno, él me dijo, ¿de qué hablas? Mira, te vi varias veces salir allá afuera, así, así, así. Yo veo que tomas muy poquito, pero al final estás muy tomado y así. Y yo vi algo que no esperaba y vi la gracia de Dios. O sea, un regalo de Dios, su gracia derramada. Y empezó él a decirme la verdad. Y en ese hablar se le veía el arrepentimiento, se le veía el dolor y estaba llorando. Miren, cuando un hombre llora es muy bonito. Es muy bonito. No es que él sea débil o que sea, ay, que los hombres y así. No, hay veces que los hombres lloran y bueno, yo las veces que vi a mi esposo llorar era como rendirse ante Dios. Y creo que eso es bonito. Y el rendido, o sea, el rendido a que pues me rindo, o sea, no puedo solo, necesito a Dios. Me empezó a decir, mira, perdóname, yo te he echado muchas mentiras, te he dicho que he dejado, pero no, estoy tomando muchísimo. Y yo, pues, sorprendida, claro que lo perdoné, claro que, o sea, eso nos unió más en el matrimonio. Y Y pues al otro día él buscó con la confesión y había un sacerdote que era amigo nuestro y él también había pasado por el alcoholismo. O sea, los sacerdotes también luchan, tienen sus luchas. Y él lo llevó con un grupo y bueno, mi esposo, para la gloria de Dios, tiene 4 años que dejó de tomar. Sí, diario los contamos porque pues nos acordamos que fue en la Epifanía y él me dice que ya ni siquiera se le antoja porque para él es como volver a algo que dice yo ya no quiero sentir eso o vivir eso y yo ya no quiero volver a eso que no, o sea, no lo cambio por esto. O sea, de verdad fue liberado de un demonio por el rosario. Entonces, para que él liberara a mi esposo de ese demonio, quería enseñarme a mí a amar a mi esposo. Porque pues a veces es como que, pues es muy fácil amar a la persona cuando, pues a lo mejor no lo sé, es muy perfecta, o qué sé yo. Pero también hay que amar a las personas cuando no lo son. Y como les digo, yo elegí a mi esposo. Entonces era elegirlo todos los días tal cual, no quererlo cambiar y ya de que, ay, wow, o sea, ya mi esposo súper santo. Les voy a platicar algo también. Cuando yo empecé a cambiar y a conocer a Jesús en el matrimonio y eso, una vez también mirando una imagen de Jesús y una del Inmaculado Corazón de María, Jesús también me habló en el corazón y me dijo, está bien que ahora que conoces a mi mamá, quieras ser como ella. Porque yo ya estaba de que, ay, o sea, yo ya quería así de que a María como modelo de mujer. Entonces yo dije, pues bueno, o sea, la Virgen María y San José, ¿no? Como la iglesia nos hace invitación de ser como la Sagrada Familia, ¿no? Y bueno, yo ya quería ser como la Virgen María. Entonces Jesús me dijo, está bien que quieras ser como mi mamá. Muy bien, pero cuando te casaste no querías o no eras
como mi mamá, o sea, no eras la Santísima Virgen María o no eras pura. Pues tampoco le exijas y le pidas a tu esposo que sea San José, o sea, no esperes eso, sí me doy a entender como, o sea, como yo ya quería ser la Virgen María, pues ya le estaba exigiendo al otro que también fuera, o sea, fuera San José y era como, pues claro que no, o sea, cuando yo me casé no era ni así de pura, de qué sé yo, o sea, no. Está bien uno querer crecer en la santidad, pero eso nos va a exigir más en el amor, en la entrega de amar como Cristo ama. Entonces no es como que, ay, ya tú quieres ser santo y ya le vas a exigir a tu esposa que también sea la Virgen María, pues es como no, o sea, no. Y sí pienso eso, o sea, que Jesús quería enseñarme primero a amar, que pues ya de que, ay, sí te hago el milagro porque lo que me pides pues es bueno, obviamente era bueno lo que yo le pedía, pero pues es eso, o sea, de que primero la conversión es exigirnos más a nosotros mismos que quererle exigir al esposo o a los hijos, porque tú ya te acercaste y quieres tus hijos que sean santos y que también, pues no, o sea, no es así. Siempre es uno, o sea, siempre exigirnos a uno mismo. Y bueno, así fue como pasó esta situación con mi esposo. Después de que él dejó el alcohol, fue muy diferente cuando él ya dejó eso, porque era como, wow, era de que era, o sea, llegábamos a misa temprano y él se alistaba y alistaba a las niñas y las ponía, o sea, ya no era como caótico, era como una paz. Y sigue siendo así, o sea, ya no es caótico, ya es como que él ya se apura a ese encuentro con Jesús. Y antes no, antes sí era como una batalla así de que, ay, no, no te desesperes, ay, no pasa nada, ya viene o algo así. Yo, o sea, como que luchando a no enojarme porque se estaba tardando, qué sé yo. Cambió muchísimo eso. Y pues hemos seguido caminando en este camino de conversión y yo he visto más cambios en mi esposo, más situaciones que han pasado, como esto también de abrirnos a la vida, el que una esposa y un esposo se abran a la vida es una gracia, es un regalo que nos dio la Santísima Virgen María. Él ve como pues es un embarazo, el sacrificio de cargar un bebé 9 meses y él valora eso y él valora todo lo que conlleva, o sea, el bebé, el hijo en el vientre, darlo a luz y todo eso. Y yo valoro el que él pues se sacrifique también, porque para mí algo que me hizo ver Dios es que mi esposo sacrifica su tiempo, de que él va fuera de casa y su tiempo la pasa, o sea, todo el día la pasa con personas que no son su familia, que no son sus hijos. Y lo veo así porque, por ejemplo, mi esposo es como de que, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va en tu día? Y yo, ay, muy bien, y ay, te extraño. Y llega a casa, está contento de llegar a casa, ver a su esposa y a sus hijos con una sonrisa, su esposa feliz de que lo está esperando. Él llega y dice, todo ese sacrificio valió la pena porque mi familia, o sea, mi familia me espera, mi familia, por ellos es lo que hago este trabajo, ¿no? Y yo veo ese sacrificio. Entonces, bueno, el caso es que ahora creo que es eso, o sea, como esa madurez en el amor y ese crecer en el amor juntos y el querernos sacrificar el uno por el otro. Siempre recen el rosario, tengan su momento de oración y, y pues ayúdense también de buscar personas que hablen de Dios, de la palabra. Miren, yo siempre cuando busco algo, busco católico. O sea, si voy a internet, pongo siempre católico. Si voy en YouTube,
sacerdote o persona que sea de la Iglesia Católica. Por eso es importante tener tu iglesia y amor a la iglesia, porque esto que yo digo, esto que me ha ayudado a mí es católico, y para nuestros hermanos católicos, y para si no eres católico y te gustó este video, pues también gloria a Dios. Pero bueno, es todo. Muchas gracias por escuchar y Dios nos bendiga y la Santísima Virgen María nos proteja y nos ayude a llegar mejor hacia Jesús.